Entonces empiezo a leer Hebreos capítulo 1, verso 3, y dice así: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él padre, y él será para mí hijo? Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego. Mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a manto las enrollarás, y serán cambiados como vestido, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre, todas las cosas provienen de ti, porque tú las creaste, y tú las creaste para tu gloria. En esta mañana te alabamos por tu santo Hijo Jesús, quien habiendo venido al mundo, Señor, anunció una nueva creación, de tal manera que la antigua ya ha sido condenada y no permanecerá. Nosotros vemos hoy día los desastres naturales, cómo la naturaleza se levanta para que se cumpla tu palabra, que dice que sufre dolores de parto. La creación sufre dolores de parto hasta el día en que los hijos de Dios sean manifestados. Ante ese día glorioso en que nuestros cuerpos serán transformados y el universo entero y los cielos se desvestirán, Señor, para vestirse de lo eterno. Se sacarán lo que no es eterno para vestirse de eternidad junto con el nuevo hombre. Bendigo tu nombre, Padre. Haz glorioso tu nombre hoy día, alumbrando el entendimiento de tu pueblo, abriendo sus oídos, Señor, e iluminando su mente. Qué preciosa es tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es para la fe. Tu palabra, Señor, que menosprecian los doctos, los entendidos, pero tú, Señor, la has proveído para los sencillos, para aquellos que esperan en el Espíritu Santo, para que sean iluminados. Ilumínanos hoy día en la mente, para que nuestro corazón
pueda recibir, Señor, la salud bendita de tu palabra. Haz glorioso tu nombre en el corazón afligido. Señor, haz glorioso tu nombre en el cuerpo enfermo. Haz glorioso tu nombre confirmando tu palabra con prodigios, señales y diversos derramamientos del Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Hoy día proclamo, Señor, que tú confirmas tu palabra, que tú das testimonio de tu palabra hasta el día de hoy, Señor, con derramamiento de tu Espíritu Santo. Y yo te ruego por aquellos que están congregados en este lugar. Algunos han llegado difícilmente porque están enfermos, otros están afligidos de diversas situaciones. Y yo te ruego hoy día que traigas consuelo a tu pueblo. Oh Señor, tú eres el que consuelas a Israel. Tú consuelas a tu pueblo, Señor, sanándolo, libertándolo, levantándolo de sus aflicciones. Oh Señor, y te adoraremos y te alabaremos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. ¿A quién iré, Señor, en medio de la angustia, sino a ti? Clamé al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Ese eres tú, Señor. Haz glorioso tu nombre y el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Hermanos, cuando ustedes leen el libro de Hebreos, es uno de 2 libros en el Nuevo Testamento que en su primer capítulo confiesan que Jesucristo es Dios, ¿no? Pero también manifiestan algo respecto al momento que está, al momento del Señor. ¿Qué quiero decir? Que en este caso el libro de Hebreos no está hablando de Jesús de Nazaret, sino que está hablando de aquel que ha resucitado, de Jesús resucitado. Y ese es el tema de hoy. Jesús ha resucitado, hermanos. Y cuando nosotros hemos hablado en estos días, y quizás en todas las veces que yo he estado aquí, he hablado de la cruz de Cristo. La centralidad que tiene la cruz de Cristo. Ahora, yo quiero hablar hoy día respecto a la resurrección del Señor Jesucristo. Y el libro de Hebreos se sitúa en ese evento. Cuando ustedes leen el libro de Hebreos, él no está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando de aquel que, habiendo estado muerto y habiendo estado en el seno de la tierra 3 días y 3 noches, se levantó en gloriosa resurrección. De eso está hablando el libro de Hebreos. Pero antes de ver a este resucitado, Dios da testimonio. Otra cosa del libro de Hebreos que es interesante es que empieza con la palabra Dios. ¿Se han fijado ustedes? El primer versículo dice Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, cuando ustedes ven primero la palabra Dios, está diciendo que las cosas están siendo miradas desde el cielo. O sea, Dios está hablando. Aquí no es el hombre hablando. No es la visión que yo pueda tener, ni la opinión que yo tengo del hermano Enrique, o el hermano Enrique de mí, o del hermano Leo, ¿no? Sino que Dios está dando un testimonio, es un testimonio celestial. ¿Y de qué está dando testimonio Dios? Está diciendo respecto al hablar de su Hijo. Y en el versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria. Miren, Él es el resplandor de su gloria. A veces a nosotros nos cuesta comprender algunas verdades bíblicas como la Trinidad, por ejemplo. Pero miren, el resplandor es como
Yo decía la semana pasada, es como el sol y los rayos del sol. Jesús es como los rayos del sol y el Padre es como el sol. Entonces, Él dice, es el resplandor de su gloria. Y ahora si ustedes lo miran conforme a la palabra, Jesús es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Padre tiene una intención, un propósito, una sabiduría con el hombre. Y la expresó y siempre la ha expresado por la palabra. Y esa palabra no solamente, hermanos, viene cuando Jesús se encarna, sino viene desde los primeros escritos bíblicos. La palabra hablada, el Hijo hablando por la voluntad del Padre. ¿Se fijan? Es como el resplandor de su gloria a través de la palabra. ¿Tiene importancia la palabra de Dios? Hermanos, tiene mucha importancia, porque es Dios hablando. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, hermano, usted tiene que saber que es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene un sentido, tiene un propósito. Mostrar la sabiduría de Dios a través de las edades. Va mostrando el propósito de Dios, cómo Dios en su corazón, hermanos, tenía guardado que un día su Hijo iba a venir al mundo. La palabra se hizo carne. Y ¿saben cómo yo puedo resumir el Evangelio? El Evangelio no es solamente lo que Cristo dijo, sino que es lo que Cristo hizo. Cada movimiento del Señor, cada expresión que salía de su boca, venía del Padre. Jesús nunca habló una palabra, nunca tuvo una expresión, una acción que fuera independientemente del Padre. Es la expresión exacta del Padre. Cuando Adán estuvo en la tierra, Adán desobedeció y el pecado de Adán trajo la muerte, trajo la destrucción. Pero cuando el Hijo vino, el libro de Hebreos dice, y aprendió la obediencia. Miren lo que hizo, y aprendió la obediencia. ¿Y saben cómo aprendió la obediencia? Dice, en lo que padeció. En lo que padeció, aprendió la obediencia. Y me quiero detener un poco ahí. Esa fue la vida de Cristo, obediencia. Y yo lo quiero contrastar con un hecho que sucedió en Israel. Cuando iba caminando por el desierto que ellos les tocó cruzar es un desierto árido donde en el día hacen 50 grados de temperatura. Y de pronto constatan que se les acabó el agua. ¿Saben lo que significa estar en medio de un desierto, donde salir a cualquier parte donde hay agua significa días de caminata? Sin agua, una persona puede durar 3 días. Y en ese desierto, difícil que alcance 3 días. Entonces, cuando Israel constató que no había agua, ¿qué hicieron? Se tiraron al suelo, clamaron al Señor. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Murmuraron. Primero murmuraron. Después querían matar a Moisés, apedrearlo, culpándolo de que los había llevado a esa situación. No, y tercero, tentaron al Señor. ¿Saben cómo tentaron al Señor? Hermano Enrique, ¿usted sabe cómo tentó Israel al Señor? Porque ellos se hicieron una pregunta. ¿Y saben cuál fue la pregunta que se hicieron? ¿Está Dios con nosotros? ¿Acaso no es eso lo que nos pasa a nosotros cuando nos encontramos con un problema? ¿Acaso no es que nuestra mente bulle para tratar de solucionar el problema y salir de la situación? Y enojarnos con la persona que está a nuestro lado, enojarnos con el jefe, enojarnos con los papás. Aquí es para todo espectador la palabra.
enojarnos con los empleados. Lo natural nuestro es hacer, la naturaleza humana es lo mismo que Israel. Ellos se preguntaron, ¿usted se ha preguntado eso? Hermanos, cuando empiezan a suceder cosas terribles, cuando empiezan a ver la enfermedad y ¿estará Dios entre nosotros? Y saben, a Dios le pareció terrible. Y luego, a través de toda la historia de Israel, Dios se acuerda de esa rebelión. Y dice, lo que ustedes hicieron en Meriba, sabía exactamente lo que había pasado, ¿no? Y a veces nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos lo mismo y pensamos, ¿estará Dios conmigo? ¿Estará Dios contigo? ¿Estará Dios en medio de nosotros, hermanos? Ellos hicieron la pregunta, pero ellos en el corazón pensaban, no, ¿cómo nos pasa esto? ¿Cómo este desastre? Nuestros hijos van a morir. Vamos a morir de la peor manera de ser. Y Moisés se tiró a los pies del Señor diciendo, ¿qué hago con este pueblo? Que me acusan de algo que yo no he hecho. Porque no era Moisés el que los había llevado a esa travesía. Era Dios mismo. Entonces Dios le dijo a Moisés que fuera al monte, a Hebrón, fuera al monte, ¿cómo es el corito? Bueno, a Sinaí, ¿no? Ese coro que dice, ven a beber, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. ¿Cómo empieza? Cristo en la peña de Horeb. O sea, el Señor mandó a Moisés a la peña de Horeb. Y la peña de Horeb es el monte Sinaí, ¿no? Ahí está la peña de Horeb. O sea, lo mandó donde Dios le había dado la ley. Y le pidió a Moisés que llevara a los ancianos de Israel. Y los ancianos siguieron, pero en su corazón, ¿qué decían? ¿Estará Dios con nosotros? Y cuando llegan al lugar, Dios le ordena a Moisés que golpee la roca. Y ahí sucedió un hecho terrible, hermano. Moisés, enojado, hace algo que Dios no le ha pedido. Y fruto de eso que hizo Moisés, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo tan terrible Moisés? Golpeó 2 veces la roca, hermanos. Y Dios le había dicho que la golpeara una vez. ¿Y a ustedes les parece que sea un delito tan grande para tener tan gran castigo? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Miren, enojado porque tenía bastante razón, si ustedes lo ven, ¿no es cierto? Cómo lo culpan a él, lo querían apedrear, se enoja, le pega 2. ¿Por qué Dios fue tan severo con Moisés? Y yo les quiero contar por qué. Porque Moisés estaba llamado a ser la voz del Señor, a ser la palabra. Moisés es una figura del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca expresó algo que no fuera, que saliera del Padre. En cambio, Moisés expresó su naturaleza, su alma, lo almático de él. Se enojó y fruto de ese enojo, entonces golpeó 2 veces la roca. Y Dios no le podía pasar por algo esto. Cuando una persona está en esa altura, en la convivencia de Dios, un detalle es importante. Jesús nunca expresó algo que no fuera nacido del Padre. Todos los profetas, todos los más santos hombres de Dios pecaron, pero hubo uno que nunca pecó. El Señor, que es la expresión exacta de Dios.
Entonces, cuando yo les decía, bueno, y termino diciendo, hermanos, qué fácil es para nosotros de pronto hacer lo que ellos hacen. Visitar Meriba, ¿no? Significa enfrentarnos a una situación y querer salvarnos por nuestras propias fuerzas. No ver que Dios está en medio nuestro y que bastaría que clamáramos al Señor. Un día Pablo estaba afligido. ¿Saben lo que le pasaba a Pablo? A Pablo le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros. Estaba enfermo. Uno pensaría que los apóstoles no se enfermaban, pues, hermano. Pero resulta que Pablo era tan transparente que estuvo enfermo. ¿Y qué hizo Pablo? Clamó al Señor. Y dice que clamó la primera vez, no se oye. Clamó la segunda, tampoco se oye. Y a la tercera, el Señor le contestó. Y ustedes dirán, ¿lo sanó? No lo sanó, hermano. ¿Saben lo que le dijo? Bástate mi gracia, porque yo he puesto un mensajero de Satanás en tu cuerpo para que no te enaltezcas. Curioso, el hombre se enaltece. ¿Saben lo que significa enaltecerse? Enaltecerse es cuando Dios te honra, cuando tú eres un experto maestro en cualquier cosa, ¿no? Y dice, no, esto es lo que yo hice. Soy sencillo, pero esto es lo que yo he logrado en mi vida. Soy experto en, no sé, en casa, en electricidad, dijo otro por allá atrás. Y uno deja afuera, ¿a quién? Al Señor, el que te dio la gracia en las manos, al que te dio la gracia aquí para que pudieras hacer tu trabajo, ¿no? Y el hombre se enaltece, deja fuera a Dios que te dio todo y dice, yo tengo muchos méritos porque yo hice, y Dios le dio a Pablo algo para que no se enalteciera, para que él supiera que era hombre y que necesitaba depender absolutamente del Señor. Entonces, hermanos, cuando ustedes ven al Señor Jesucristo, que es el resplandor de la gloria del Padre, que es la palabra que sale de la boca del Padre y que nunca, 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 nunca Él hizo otra cosa más que lo que salía de la boca del Padre. Entonces, miren esta situación. El libro de Hebreos dice, en lo que padeció, aprendió la obediencia. No quiere decir que era desobediente y empezó a aprender, sino que quiere decir que en cada etapa, en cada prueba, en vez de decir, ¿dónde está Dios?, él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi propia voluntad. Esa fue la vida del Señor, o sea, obedeciendo lo contrario de Adán. La Escritura dice que fue la segunda semilla y vino al mundo desde el cielo empezó su obediencia, hermanos, y se hizo hombre, nació de mujer por obra del Espíritu Santo. Y cuando empezó su ministerio, fue unido a la raza pecadora mediante el bautismo, y durante 3 años y medio él predicó el Evangelio. Y él nunca escribió nada, pero hubieron los que estaban a su alrededor, escucharon lo que él dijo. ¿Y qué hicieron? Lo escribieron. Lo que nosotros tenemos es de primera línea. Aquellos que escucharon al Señor. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Porque cuando ustedes leen las cartas de Pablo, leen los Evangelios, yo quiero decirles que están leyendo de aquellos que escucharon al Señor directamente y luego plasmaron. A ellos no se les ocurrió nada. Los apóstoles no dijeron, aquí le vamos a poner algo, vamos a agregar, le faltó esto al Señor, así que no, hermanos, ellos fueron inspirados a ser absolutamente detallistas en hablar lo que Jesús había enseñado. Y por eso la importancia de las Escrituras, cuando una persona busca a Dios, necesariamente tiene que leer la Biblia. Y yo quiero decir más aún, la Biblia es para ser amada.
Yo decía hace tiempo atrás a unos hermanos que hoy día en la casa de los cristianos ustedes encuentran varias Biblias. Antes había uno en un convento, ¿no? Una sola. Hoy día en nuestras casas hay 9, 10, 5 Biblias. Y cuando se toman hay que sacarle el polvo. Hermano, la palabra es para ser leída. Es el alimento que nosotros tenemos. El alimento que Dios nos da. ¿Y de qué testimonio da la Biblia? De Jesucristo. Aquel que busca a Jesucristo necesariamente tiene que abrir las páginas de la Escritura. De esa manera vamos conociendo al Señor. Vamos viendo su voluntad. Entonces, hermanos queridos, cuando el Señor Jesús está en la cruz, es su máxima prueba. Lo llevó a la aflicción el Padre. En ese momento, cuando está en la cruz, podría haber dicho, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Si yo estaba en la gloria allá en el cielo junto al Padre. Pero Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces, cuando ustedes ven la historia humana de Jesús, siempre, más que su vida, hermano, era obedecer al Padre. La primera semilla, Adán, había fracasado. Jesús venció porque el último respiro que Él tuvo en la cruz estaba escrito en los Salmos. Cada palabra que salió de la boca de Jesús, aún estando colgado, era la expresión exacta del Padre. Nunca hizo algo que no fuera la voluntad del Padre. Entonces, hermano, cuando Jesús murió, sucedió algo maravilloso. Le pegó la pedrada al diablo, porque el diablo decía, ninguna criatura creada por Dios está capacitada para no pecar. Y hubo uno que no pecó nunca. Y ese uno que no pecó, hermano, fue la piedra que pegó en la frente del gigante. El diablo fue vencido cuando Jesús murió sin haber pecado. Nunca en la historia de la humanidad, de los miles de años, había muerto alguien que no hubiera pecado. Moisés pecó. Los profetas pecaron. Los más santos hombres de Dios pecaron. Pero miren, en la historia hay algo que marca. Hubo uno que no pecó nunca. Y de esa manera derribó al gigante. Y luego el cuerpo del Señor Jesús que llevó nuestros pecados. El Señor Jesús no era pecador por dentro. Venía de otra naturaleza. Nosotros tenemos el mal por dentro. Pero Jesús no tenía el mal por dentro. Por lo tanto, cuando usted ve la cruz y al Señor Jesús muerto en ese lugar, los pecados de todos nosotros y el pecado estaba colgado en esa cruz. Pero el Señor Jesús en su alma, en su espíritu, bajó, salió del cuerpo, porque eso es la muerte, y bajó a los lugares más bajos de la tierra, donde el emperador de la muerte tenía su reinado. Y el Señor Jesús despojó al diablo de la autoridad que le había quitado a Adán. Porque Dios, cuando creó al hombre, lo puso sobre todo lo creado, lo puso por cabeza de toda la creación. Y cuando pecó, el diablo usurpó ese lugar. El Señor Jesús en su muerte, hermano, bajó a los lugares más bajos de la tierra y le quitó esa autoridad a Satanás y se levantó. Porque la tumba no le podía retener. ¿Y saben ustedes por qué no le podía retener la tumba? Porque la muerte es un castigo por el pecado. Y aquel que nunca había pecado no podía estar en esa cárcel, porque la muerte es una cárcel, hermanos. Y el Señor Jesús no podía permanecer en esa cárcel, hermanos, y se levantó en gloriosa resurrección. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
Mire lo que dice. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús resucitó. Aleluya. Muerte y tumba, Él venció. Aleluya. Cante pues la cristiandad su gloriosa majestad. Él ha resucitado. Y entonces Hebreo nos empieza a decir que Jesús es el primogénito. Y esta palabra es curiosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en los evangelios se le llama a Jesús el unigénito Hijo del Padre. Miren, el unigénito Hijo del Padre. Pero en hebreo se le llama el primogénito. O sea, el primero. En otra parte se le llama la primicia. Jesús es la primicia. Entonces, durante 40 días, el Señor Jesús resucitado se apareció, anduvo con los apóstoles y les empezó a hablar. ¿De qué tema les hablaría el Señor? ¿Del tiempo? ¿Les hablaría del Apocalipsis? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? No, ¿saben de lo que les habló? Del reino de Dios. Oh, hermanos, les habló del reino de Dios. Y entonces, para que ustedes comprendan lo que es el reino de Dios, tienen que saber que a los 40 días, y estando Él en el monte de los Olivos, que es un monte desde el cual uno ve la ciudad de Jerusalén, entonces estaba hablando con ellos cuando empezó a ser levantado. El Señor Jesús se levantó, y los apóstoles estaban mirando. Y luego una nube los separó de ellos. Y un ángel les habló. ¿Y saben lo que les dijo el ángel? Les dijo, este Jesús, de la misma manera que se fue, vendrá sobre las nubes. Que una promesa, vendrá. El Salmo nos completa el trayecto del Señor y dice, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Dice Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. ¿Quién había peleado la batalla? Jesús. Jesús peleó la batalla más grande que había en toda la historia, en el universo. El diablo y sus demonios fueron derrotados. Jesús ha vencido la batalla más grande que pueda conocerse. Y el Señor Jesús llegó a las puertas eternas que separan el primero y segundo cielo del tercero, donde habita Dios. Y el Padre lo estaba recibiendo. Hermanos, mientras Jesús estuvo en la tierra, el cielo tenía su mirada sobre la semilla segunda, sobre el postrer Adán, como dice la Biblia. El cielo estaba mirando, hermanos, la acción del Hijo de Dios, su obediencia perfecta. Dios se gloriaba y se alimentaba de esa obediencia preciosa de su Hijo, y hasta el día de hoy se alimenta de eso, y a nosotros nos ha dado a comer de este glorioso manjar, de conocer a Cristo, de ver su obediencia, de escuchar su llamado. Sígueme. Sígueme. ¿En qué lo vamos a seguir? Aprendió la obediencia. Sígueme. El que quiera ser mi discípulo, que me siga. Oh, nosotros estamos llamados a tomar el camino del Señor. Sígame. Bendito es el Señor, hermanos. Y entonces el Padre le habla y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos amados, no hubo ningún hombre que se pudo sentar. Hay un salmo que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y luego dice, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, etcétera, etcétera. Y uno empieza a mirarse en el salmo y dice, ¿seré yo? ¿Y en qué más? Y yo quiero desilusionarlo, hermano. No es usted,
ni el que está hablando aquí adelante. Ese, el único, es Jesús. Él se sentó en los cielos. ¿Y saben cómo se sentó? Se sentó por sus propios méritos. Jesús, mediante el sufrimiento, había sido perfeccionado, porque era imposible que alguien viviera al lado del Dios Santo si Él mismo no fuera santo, si Él mismo no fuera perfecto. Cuando el Padre le dice a Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, Jesús entró a ese lugar por sus propios méritos. Tenía la capacidad, no como los sacerdotes del antiguo pacto, que tenían que matar un animal. Él entró por su propia sangre, por su propio sacrificio. Hermanos, era digno. Digno es el Cordero que inmolado fue, de recibir la gloria y el dominio. Hermanos, el Señor Jesús se sentó. Los sumos sacerdotes que entraban, hermanos, una vez al año. El camino al lugar santísimo, al trono de Dios, estaba cerrado y entraban una vez al año. Y tenían campanillas en sus vestidos porque si no eran dignos podían morir. Y la tradición judía decía que tenían que entrar amarrados los sumos sacerdotes porque si morían, y como nadie podía entrar, tenían que sacarlos arrastrando. Lejos también de sentarse. Ellos tenían que estar parados. ¿Saben por qué? Porque tenían que volver a hacer sacrificios. Tenían que volver a hacer sacrificios. Pero ¿saben lo que sucedió? Que el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, satisfizo el corazón del Padre. Pagó la deuda que tenía usted. Usted tenía una deuda con Dios y el Señor la pagó. El Señor pagó la deuda. ¿Y cuándo eso es valioso? Cuando yo lo creo y abrazo al Señor y el Señor me quita los chinches, las pulgas, las garrapatas con las cuales el pecado nos ha martirizado, hermanos. Bendito es el Señor. El Señor Jesús no anduvo de pie, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Y el Padre le dijo, ¿saben lo que le dijo? Lo declaró. Declaró algo. Lo declaró Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Jesucristo es el Señor. Esto tiene una importancia muy grande, porque la Biblia dice que la iglesia tiene una cabeza. Y usted dirá, ¿cuál es la cabeza? Algunos dicen que está en Roma. Otros dicen que está en la organización de la denominación nuestra, en Santiago. Y yo quiero desilusionar a mis hermanos, nuestra cabeza está en los cielos. Y entró como precursor y fue declarado Señor de señores en el cielo. ¿Y saben la importancia que tiene el señorío de Cristo? Significa que su acción en el cielo hace que tú y yo tengamos entrada a este reino por la gracia, ya que nuestra cabeza está en los cielos y el Padre nos ve como parte de su cuerpo. Y se los quiero explicar de otra manera. El hermano Leo nos leyó un salmo, ¿se acuerdan? El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en uno. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. Y luego termina el Salmo, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nuestra cabeza está en los cielos. Y la unción de esta cabeza nos ha alcanzado a nosotros
nosotros somos salvos porque nuestra cabeza, el primero, está en los cielos. Y nosotros estamos con Él, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Yo me recuerdo del capítulo 2 de Efesios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Voy a leer desde el versículo 5. Efesios 2:4. Empieza con un pero. ¿Y saben por qué dice pero? Porque dice que nosotros estábamos muertos en delito y pecado. ¿Quién? El hermano Leo y el que habla. Estábamos muertos en delito y pecado, hermano Leo. Pero aquí viene el pero de Dios y dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué momento nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Y luego sigue diciendo: por gracia sois salvos. O sea, cuando dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, quiere decir que el hermano Leo no hizo nada, ni le pareció simpático a Dios, ni que me gusta el trabajo del hermano. No, estaba muerto en delito y pecado, y entonces la gracia de Dios lo salvó. No hay mérito, es donde tú estás. Fíjense lo que Dios le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Hoy día el Señor nos dice: hermano, hermana, ¿dónde estás tú? Hay dos posibilidades de estar. Hay dos posibilidades en que el hombre puede estar: en Cristo o fuera de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que está en el mundo ya ha sido condenado. Esa es la posición de donde nosotros estamos. Dios nos ha puesto en Cristo. Y saben, hermanos, este testimonio es que Jesús está en los cielos, resucitado, y es el Señor. Es el primero en los cielos, pero su bendición alcanza a todos los que creen. Nosotros estamos en Cristo y somos salvos en virtud de aquel que está sentado a la diestra y que ha sido declarado Señor. Y sigue diciendo: aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe cómo nos dio vida? Nos juntó al resucitado. Y entonces aleteamos, empezamos a aletear, estamos muertos, pero ahora empezamos a aletear con la vida. Nacimos de nuevo. El que no naciere de agua y del Espíritu, nuestro nacimiento proviene de Dios. Y el que nace de nuevo reconoce que tiene una cabeza, reconoce que nuestro Señor resucitó y fue declarado Señor. Y entonces cuando un cristiano está bajo eso, sabe que ya no puede andar por su propio camino, sino que tiene un Señor en su vida. Nosotros tenemos un Señor. Entonces, cuando tú estás enfermo, o cuando tú tienes problemas, o cuando te faltó el agua en el desierto, entonces tú tienes a quien clamar. Tienes un Señor en la vida, y a veces nos toca pasar de este mundo al otro, pero el creyente está confiado porque tiene un Señor. Nosotros tenemos un Señor. Jesús es el Señor. Y cuando el libro de Hebreos dice que es superior a los ángeles, porque los ángeles es una creación superior. Y Dios gobernó el universo a través de los ángeles. Pero el mundo futuro, el mundo milenial, Dios lo ha reservado para el hombre. Para el hombre con su cuerpo corporativo, que es la iglesia. Jesús es el Señor, hermanos benditos. Y entonces cuando nosotros caminamos en esta seguridad, hermanos, en esta confianza.
Nuestra vida cristiana no depende de tus méritos, sino depende de que tu cabeza está en los cielos. Hermanos, si tú eres salvo en virtud de esa gloriosa verdad, Jesús es el Señor, bendito. Y sigo leyendo y dice, por gracia soy salvo. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. O sea, se juntó a nosotros, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y no está hablando del futuro, está hablando del presente. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermanos, si la cabeza está en el cielo, los pies también están en los cielos. Si nuestro Señor está en los cielos, entonces Él nos ha dado una amplia entrada al lugar santísimo. Hoy día, por la sangre de Jesús, la iglesia puede invocar el nombre del Señor y puede adorarlo en la presencia del mismo Dios. Nosotros tenemos entrada al cielo en virtud de Cristo, porque nuestra cabeza está sentada a la diestra del Padre. Esto es el Evangelio, hermano. Esto es el Evangelio. El Evangelio no es las fuerzas que yo pueda tener para ser cristiano, sino es la fe que yo tengo en aquel que ha vencido. Dios nos muestra su camino y ¿saben lo que resalta? Cristo. No dice, y tú haz el empeño, y tú esfuérzate, y tú... No, dice, permanece en Cristo. Si creéis en Él, permaneced también en Él. ¿Saben cómo se permanece? Creyendo. Somos creyentes. Cuando uno sale de la fe, uno se empieza a mirar a sí mismo. Seré digna. Peleé con mi esposo, dijo una persona por ahí, que no voy a nombrar para protegerla. Me enojé porque estoy enfermo o enferma. Pero ¿saben? Tenemos al Señor Jesús en el cielo. ¿Y saben lo que hace nuestro Señor? Nosotros estamos bajo su señorío, pero Él hace otra cosa. Intercede por nosotros. Y el diablo dice, no conoce al hermano Leo, yo le conozco toda esta, dice. El diablo lo acusa ya. No, ahí tú le ves la carita y dice, pero no, yo... Y empieza a hablar, a despotricar el diablo. Y ¿saben? El Señor Jesús le responde. ¿Y saben lo que le responde? Yo derramé mi sangre por él. Y ahí le cierra la boca al diablo. Por no decir el hocico, hermano. Jesús intercede por nosotros. Gloria a Dios. El próximo domingo, entonces nosotros vamos a hablar de cómo es esta intercesión de Jesús en los cielos por nosotros. Y la tarea para esta semana será creer que tenemos un Señor y caminar confiado. La salvación no está sobre tus hombros. La salvación siempre estuvo sobre los hombros de Jesús. Y Él venció. Y si Él venció, somos salvos. Qué relajo, qué bendición, qué gratitud. Eso es la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos. Es por gracia que Él nos levantó. Y termino leyendo Efesios y dice, por gracia sois salvos y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras la superabundancia y riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de las obras, o la fe, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para qué? No es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, no, yo soy mejor que el hermano Leo. Yo he hecho esto otro, en cambio Él no ha hecho esas cosas. No, esto es gracia, ha venido del cielo. Dios
Así que no se pierda el próximo capítulo, el próximo domingo. Entonces vamos a hablar de la acción de Jesús en los cielos. Amén.